¿Cómo digo gracias en eslovaco? Ďakujem. Primero en húngaro, segundo en eslovaco y tercero en alemán. Bienvenidos a Bratislava, ciudad que antes de venir yo ni sabía que existía y seguramente vos tampoco. Pero déjame decirte que esta ciudad me está encantando. Tiene comida, tiene historia, tiene presente, tiene datos curiosos y vamos a ver todo en este video. Un par de datos para ponernos en contexto. Estamos en Bratislava, que es la capital de Eslovaquia. Es un país que pertenece a la Unión Europea y que desde 2009 tiene el euro como moneda. Tiene 500.000 de habitantes, perteneció al Sacro Imperio Romano, al Imperio Austrohúngaro, a Checoslovaquia y hoy en día es un país independiente. La verdad tenía expectativas bajas antes de venir y Bratislava te aplaudo porque me ha sorprendido. Basta de preámbulos, vamos con el video. Como saben, estamos en Eslovaquia. ¿Ven esa bandera de ahí? Esa es la bandera de Eslovenia. ¿Qué pasa? Mucha gente se confunde Eslovaquia con Eslovenia porque tienen nombres similares y banderas similares, pero no. La capital de Eslovaquia es Bratislava, la capital de Eslovenia es Ljubljana. Y cuidado que esto puede ofender a mucha gente, ¿eh? Una cosa es Eslovaquia y otra es Eslovenia. Claro, es que esa es la embajada de Eslovenia en Eslovaquia. Una forma de diferenciarlos, la bandera de Eslovenia tiene unas montañitas en el escudo de su bandera y la bandera de Eslovaquia tiene una cruz. Así que recuerden. De hecho, aprovecho a comentarles que acá tenemos el correo. Aparentemente una vez a la semana el correo de Eslovaquia y el correo de Eslovenia se tienen que juntar para intercambiar esas cartas que tienen mal puesta la dirección, ¿eh? Así que cuidado, si mandas una carta, fíjate bien a dónde. Vamos a hablar del eslovaco, que es el idioma oficial del país. Es un idioma eslavo de la misma familia que, por ejemplo, el ruso, el ucraniano, el checo. El idioma que más se le parece es el checo. De hecho, los eslovacos, por una cuestión histórica que les voy a explicar después, pueden entender bastante el checo, cosa que no sucede al revés. No usan el alfabeto cirílico como si en el ruso, sino que usan el alfabeto nuestro, el latín. Pero más allá de que usen el alfabeto latín, no se entiende nada. Es un idioma completamente distinto. Algunas palabritas. Hola se dice ahoy, gracias se dice ďakujem y cerveza se dice pivo. Eso es todo lo que tenés que saber y ya está. Tu viaje a Bratislava, felicidad asegurada. Estamos a 60 kilómetros de Viena, una hora más o menos, dependiendo del transporte. Y Bratislava tiene la particularidad de ser la única capital del mundo que limita con dos países, con Austria por un lado y con Hungría por el otro. Así que en un día podemos hacernos una escapada a cualquiera de estas ciudades. Esta farmacia es muy importante, nos va a servir para explicarle algo muy importante. Miren ese cartel de la farmacia, primero en húngaro, segundo en eslovaco y tercero en alemán. Estas tierras pertenecieron tanto al Sacro Imperio Romano, luego pertenecieron al Imperio Austrohúngaro, por eso tenemos cosas en húngaro y en alemán, luego perteneció a lo que fue Checoslovaquia, es decir, la unión de República Checa con Eslovaquia hasta la década del 90 y recién ahí empezó a ser Eslovaquia. De hecho, esta ciudad Bratislava no se conocía con este nombre, era Presburgo el nombre de esta ciudad durante todos estos imperios. Y en este lugar se hablaban muchísimos idiomas, húngaro, alemán, eslovaco, un montón de idiomas, por eso vemos algunos carteles antiguos más que nada en diversos idiomas. Y nos comentaban que es normal que la gente en esa época hablara todos esos idiomas. Bueno, a mis espaldas tenemos un personaje muy importante, no solamente de esta ciudad, sino de toda esta región. El río Danubio, 300 metros de ancho, uno de los ríos más importantes de todo el mundo, que no solamente pasa por Bratislava, también pasa por Budapest, también pasa por Viena y es parte de la ciudad, ¿no? Divide lo que es la ciudad antigua, donde también tenemos, por ejemplo, el castillo, con lo que es la parte más residencial, digamos, ¿no? La parte que se construyó en la época soviética. Hay paseos por el río, la gente puede venir a la orilla del río también, pero es muy importante el Danubio. Pensar que yo siempre lo escuché en libros, en clases y acá estoy viéndolo. Esta es la puerta de San Miguel, la única puerta que nos queda de la época de la ciudad fortificada. Todas las otras fueron derrumbadas, nos queda solamente un pedacito de la muralla cerca del castillo. Esto es lo único que nos queda de la puerta original. Está obviamente remodelada, pero la estructura es la original. Esta es la Coca-Cola soviética. Esta bebida se llama Kofola. ¿Y qué pasa? En lugares como este, bajo influencia de la Unión Soviética, lugares comunistas, no entraba nada del mundo exterior. No había Coca-Cola, no había Pepsi. Entonces decidieron crear algo similar para poder competirle. Y por eso crearon la Kofola, que existe hasta hoy en día y se comercializa en este país. Mucho menos gas que la Coca-Cola y se le sienten más las especias, se le sienten mucho menos el azúcar según mi gusto. Hoy en día igualmente en el supermercado podemos conseguir obviamente Coca-Cola, Pepsi, Kofola, pero bueno, la recomiendo. Acá tenemos, what's your name? Max. Max, que saca fotos con esta cámara antigua. How old is that camera? 100 years. 100 years, 100 años. Y me sacó esta foto, mira, y te la imprime al momento y ahí estoy yo, gente famosa de la ciudad. A lot of tourists in Bratislava.
muchos turistas en Bratislava. Sí, muchos, dice Alot. Ahí imprime en vivo. ¡Ja! ¡Qué bien! Gracias. Gracias. Argentina. Ajá. Adiós, amigo Argentina. Muy bien. Estoy saliendo de un bar, fuimos a tomar algo con unos chicos del hostel y me llama la atención dos cosas. Uno, que mucho se fuma adentro, no sé si esté permitido, creería que no, que la gente igual lo hace. Y otro, que en todos los bares que fui hay mesa de metegol o futbolín, como le llamen, este fútbol de mesa. En todos los bares. Y a veces una, incluso dos. Se ve que tiene una pasión acá por eso. Mucha gente a veces ni siquiera conoce la existencia de Bratislava. Y segundo, que mucha gente que viene solamente por el día. Viene a la mañana, se va a la tarde o a la tarde-noche. Vienen generalmente desde Viena o desde Budapest porque están yendo de vacaciones ahí. Y Bratislava tiene bastantes cosas para hacer. Yo le recomendaría al menos un día y medio. Porque está bueno ver las cosas de día, ver las cosas de noche. En un día llegás a hacer todo, pero a mí me gusta no ir apurado. Tiene tanta historia y tantos lugares Bratislava que para mí vale la pena. A contrario de lo que se cree. Lo que más tiene Bratislava es caminar por sus callecitas del centro, ¿no? Eso está muy lindo, son muy bonitas, es un centro muy pequeñito, el casco antiguo que se hace a pie, pero después tenemos el castillo, al lugar de recuerdo de los soldados que liberaron a este lugar de los nazis, que es una media hora caminando empinado. Podemos pasear por el Danubio, podemos hacer bastantes cosas en Bratislava. Es que miren esta belleza de construcciones que tenemos. Me está encantando esa ciudad, la verdad la recomiendo bastante, y si vienen, empápense de historia, porque estos lugares sin historia no es lo mismo. Bueno, acá estamos con, ¿cómo es tu nombre? Iveta. Que habla un español perfecto. Bien, ella trabaja en una cafetería y te quiero preguntar sobre Bratislava en general. ¿Te gusta? ¿Es una ciudad linda? Sí, es una ciudad que está situada en el corazón de Europa, pequeña, pero sí ofrece muchas cosas para probar, para hacer, para ver, para comer. Sí. Pues, sí. ¿Creció mucho el turismo últimamente? Yo diría que sí, siempre. Mucha gente, por ejemplo, no tiene ni en plan visitar Bratislava porque está solo en Viena, pero cuando está en Viena y Bratislava está situada como una hora, pues sí, sin querer, antes sí vienen y después sí descubren la ciudad. Si tuvieses que decirme una cosa que no te gusta de Bratislava, ¿qué sería? Yo no pienso que hay algo, sí, que por ejemplo, por construir más edificios, por ejemplo, quitan los árboles, sí, o solo esto, pero no. ¿Cómo digo gracias en eslovaco? Ďakujem. Es difícil, ďakujem. Ďakujem. Mientras seguimos el viaje, denme un segundito para hablarles de Surfshark VPN. ¿Qué es eso? Te permite básicamente conectarte a internet simulando que estás en otro país del mundo. Por ejemplo, yo que vivo en Londres, ahora simulo que estoy en Inglaterra para poder seguir usando mis páginas web de Inglaterra mientras estoy de viaje. También lo uso para conectarme a mi proveedor de televisión de Argentina y ver mis programas, partidos de fútbol que yo veía en Argentina. Lo puedes usar para comprar en otras monedas y lo puedes usar para ver catálogos de Netflix de otros países. Te dejo un pedazo de descuento en la descripción para que uses Surfshark VPN y te conectes como si estuvieses en cualquier parte del mundo. También dicen que Bratislava es muy segura. Recién me estaba tomando un café, estaba sentado del lado adentro, al lado de la puerta, tenía la mochila, abrigos, y me voy al baño y la señora me dice, ¿puedes dejar las cosas ahí? No hay ningún problema. Obviamente esto no es parámetro de nada, pero bueno, un indicio de que en pleno centro turístico parece que las cosas no se las llevan. No lo sé, eso dicen las estadísticas, que acá Bratislava es segura. Estoy impresionado con la cantidad de turistas que hay en esta ciudad. Son en este momento 10 de la mañana de un domingo, estoy hace una hora y media. Me vine a tomar un café y pasaron creo que 6 grupos de visitas guiadas. Es impresionante la cantidad de turistas, o sea, no sé si lo llevo a captar con la cámara, pero miren la marea de gente que hay en esa cuadra, es impresionante. De este viaje se van a venir 3 videos, un video es este, otro video es probando comida típica del lugar y otro video es sobre los tintes, rasgos soviéticos que quedan en este lugar. Así que atento, porque si no salieron ya esos videos, van a salir en mi canal de acá a poco. Así que suscríbete para ver esos videos que están muy interesantes y son muy complementarios a este video. Pero aún así te voy a dar adelantos de esos videos en este video, un poquito nomás. Empezamos con el plato nacional de Eslovaquia, el plato típico. Se llama brinzové halušky y son una especie de ñoquis, eso es lo más parecido, hecho con papas, que tiene una forma un poquito más irregular, un poquito más pequeña. Esos son los halušky, así se le dice a esta especie de ñoquis, y está acompañado con un queso de cabra, una crema de queso de cabra y un poquito de bacon, tocino, panceta, como sea que le llamen, por arriba. Muy buena combinación. El gusto a papa en los ñoquis no se siente tanto, según mi punto de vista.
El queso de cabra es suave, no es fuerte, así que si no te gusta el queso de cabra podés probarlo igual. Pero empezamos con el pie derecho con la comida de Bratislava, ¿eh? Eso que tenemos ahí atrás es una iglesia, peculiar iglesia, es verdad. Nunca he visto una iglesia de color azul, ¿no? Bueno, yo tampoco. Esta iglesia, que está un poquito alejada del centro, es obra de Odon Lechner. Y se dice que Odon Lechner es el Gaudí de estas tierras. Si verán, no hay líneas rectas, usa bastantes mosaicos, bastante como Gaudí, ¿no? Como el artista catalán. De hecho, ese edificio que está ahí atrás, que es un colegio público, también le pertenece a él. Digamos que tiene un estilo un poquito peculiar. Pero esta iglesia azul es una particularidad de esta ciudad. Nos alejamos un poco de la ciudad de una media hora porque venimos hasta Slaven, que es un cementerio con más de 7.000 soldados del Partido Rojo, el partido que liberó a Bratislava de los nazis, de la Alemania nazi. Y es por eso que durante mucho tiempo Checoslovaquia en su momento, fue comunista. Estoy filmando un video entero sobre lo que queda de esas cosas comunistas en Bratislava. Así que te invito a suscribirte y esperar a que salga ese video sobre los rasgos, los toques que quedan comunistas en Bratislava. Estoy caminando por una parte más residencial de la ciudad y no está mal. Desconozco si es una zona buena, una zona mala, eso no lo sé. Pero hay casitas lindas, porque obviamente el casco histórico es lo que la gente viene a ver, lo que el turismo viene a ver, lo más lindo que hay, pero también existe una Bratislava residencial, ¿no? Y la estamos recorriendo y bien. Pero también tiene la parte nueva, que tiene algunas plazas muy lindas como esta, algunos edificios gubernamentales como aquel, tiene su parte nueva, que obviamente la gente no la recorre porque la parte turística es el casco antiguo, pero tiene espacios muy lindos como esto, eso también es bueno saberlo. Bratislava también tiene un castillo, el castillo de Bratislava, allá arriba. Yo fui ayer sin la cámara, pero es muy bonito, recomiendo ir si tienen la oportunidad, es muy lindo para pasear, tener lindas vistas de la ciudad. Sepan que es otra de las cosas para hacer, es un poquito empinado, pero si vienen a Bratislava lo tienen que hacer. Tema precios en Bratislava. Me estoy tomando este cappuccino por 1,50 y este croissant por 1,50 también. Estamos a nada, a un minuto caminando el casco histórico, porque en el casco histórico, en la parte antigua, la más turística, esto mismo nos sale 2,50 el café y 2,50 el croissant. Euros, obviamente, ¿no? Porque claro, es la parte turística y con el crecimiento del turismo en los últimos años se encareció las cosas. Las sopas rondan los 6 euros, como vemos por acá, 5, 6. Un plato típico, 10,90, 12, no va a subir más de eso. Me gustan los precios de estos lugares. Es más barato que otras capitales europeas, sobre todo teniendo en cuenta que Viena está acá al lado. Así que Bratislava tiene buenos precios. Vamos a viajar en tranvía. Miren, para comprarse los tickets, media hora, precio común, 1,10. Apretamos ahí, pagamos y listo. Yo lo estoy haciendo con la aplicación y me salió 97 centavos. Pero acá tiene una idea de los precios. Por ejemplo, 24 horas nos sale 8,30. Vamos a subirnos al tranvía. Entramos, barato. El transporte lo he usado poco porque no lo necesito para lo que estoy haciendo, pero sepan que está la opción. Lo estoy usando ahora para ir a un barrio periférico que va a salir en mi video sobre los rasgos soviéticos comunistas que han quedado. Me vine a dar una vuelta por el barrio de Petralska, que es el barrio, la parte residencial de acá. Es el bloque de casas de este estilo comunista soviético más grande de toda Europa del Este. En el video de comunismo les voy a contar más sobre esto, pero sepan que del otro lado del río Danubio tenemos este estilo de construcciones muy típicos soviéticos. Acá los turistas no vienen, obviamente, porque no hay mucho para ver, pero es interesante saber que esta parte existe. ¿Ven esas coronitas en el piso? Bueno, esas coronas nos llevan a la catedral y luego al castillo, porque Bratislava fue durante muchos años capital del Imperio Austrohúngaro, y entonces los reyes se coronaban en esta ciudad. Así que si seguimos esas coronitas, vamos a la catedral y al castillo. Resulta que este muñequito se llama Kretek y fue la respuesta a la ausencia de un Disney. Recordemos que en épocas comunistas acá no existía Disney, no entraba nada que fuera del mundo exterior. Entonces crearon su propia versión de Mickey Mouse. Es un topo, sale 25 euros, así que pasó de comunista a un gran amigo del capitalismo. Y tenemos la puerta de San Miguel de fondo porque acabamos de salir de la ciudad antigua, porque nos vamos de Bratislava. Ha sido un viaje increíble, no le tenía fe a esta ciudad y la verdad me está sorprendiendo un montón. Me encantó Bratislava, te la recomiendo. Vení más de un día, no venga solamente un día, hacela tranquilo, descubrila, comé, conocé historia, porque Bratislava es espectacular. Gracias gente, seguime, suscríbete para más videos, para más viajes y será hasta la próxima.